Está demostrado y escrito que no sirve como estrategia de prevención hacer ecografías. Lo que detecta son lesiones incidentales y a veces pues es un golpe de suerte. Quiero decir, 400.000 mujeres haciéndose ecografías, alguien va a pescar algo. Pero como estrategia de prevención y de salud pública es completamente irrelevante. Hola, bienvenidos nuevamente. Es un placer estar con todos ustedes y es un placer inmenso también estar acompañados hoy de un gran amigo y una persona muy importante para la medicina en Colombia. Hoy quiero presentarles al doctor René Pareja Franco. René Pareja es ginecólogo, oncólogo. René estudió ginecología en la Universidad Pontificia Bolivariana en Medellín. Estudiamos juntos en Bogotá, en el Instituto Nacional de Cancerología con la Universidad Javeriana. René hizo el programa de ginecología oncológica. Posteriormente estudió cirugía laparoscópica en el CES. René es probablemente uno de los investigadores más importantes del país y al menos en la ginecología oncológica, creería yo decir con mucho orgullo, el que más. René es editor asociado de dos revistas muy importantes internacionales y es un autor de más de 150 publicaciones. Es realmente para mí un orgullo inmenso tenerlo por acá. René, bienvenido. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a este espacio. El día de hoy queremos conversar y dialogar sobre un tema que, visto desde el foco preciso, es muy específico, pero cuando es un tema que implica a una persona individual, se vuelve un universo que cae todo sobre ese ser humano. Y es el tema de cómo manejar los ovarios y el riesgo de cáncer de ovario en una mujer que tiene una mutación de alto riesgo para cáncer, por ejemplo, de mama, ovario o cáncer de mama ovario. Este es un tema que tiene muchas aristas, que tiene muchas dificultades y sobre todo, que es lo más importante para el día de hoy, que vamos a hablar muchos temas con René, pero es el tema de una mujer que no está enferma, es una mujer sana. ¿Cómo te parece este tema? El tema es altamente relevante, sobre todo ahora que tenemos algunas alternativas diferentes para ofrecer a estas mujeres que tienen que estar bajo un seguimiento específico, no solo ellas, sino también sus familiares en primero y segundo grado, como vamos a discutir más adelante. Sí, yo quisiera que empezáramos de una vez y preguntarte, ¿qué significa que una mujer tenga un alto riesgo genético de cáncer de ovario? Perfecto. Sucede que existen algunas alteraciones en algunos genes que hacen a las mujeres proclives a desarrollar ciertos cánceres. Para el efecto de las enfermedades que Fer y yo manejamos, que son el cáncer de mama y el cáncer de ovario, probablemente los más importantes sean los que conocemos como BRCA1 y BRCA2. Quiero traer a colación el caso de Angelina Jolie. Angelina Jolie hace unos años fue diagnosticada con una doble mutación y ella fue sometida a una salpingo-oforectomía bilateral, o sea que le quitaron los ovarios y las trompas, y también se hizo una mastectomía bilateral como estrategia de prevención. Eso es lo que implica tener esa mutación. La gente que no tiene la mutación tiene un riesgo basal, en mi área, de desarrollar cáncer de ovario de 1 en 76. Las mujeres que tienen la mutación, ese riesgo de 1 en 76 puede fácilmente multiplicarse por 2.5 o por 3, lo cual es muy alto para una enfermedad que difícilmente se puede curar. Claro, entonces yo te pregunto, cuando dices que una mujer tiene un riesgo genético, ¿cómo nos damos cuenta que ese riesgo genético existe? Entonces hay diferentes maneras de hacer testeos genéticos. Hay incluso pruebas que venden por internet, donde usted raspa la mucosa de los carrillos orales. En general, en oncología basamos los riesgos de acuerdo al antecedente personal de haber tenido una neoplasia o al antecedente familiar cuando uno hace el interrogatorio de la paciente. De acuerdo a esos antecedentes y la importancia de la lesión, uno define si pedir de una vez el test genético o enviar a la paciente donde el genetista, que es el especialista en determinar el riesgo y es el especialista que solicita las pruebas genéticas que están contempladas en el plan de beneficios en Colombia. O sea,
Hay un proceso que es medio chicharronudo y hay que patinarlo, pero están contempladas en el plan de beneficios de salud en Colombia. Bueno, y entonces cuando decimos que una mujer tiene un alto riesgo, básicamente, ¿qué porcentaje de mujeres sanas tendrían este alto riesgo como para enmarcar esto y no generar preocupación en todas las mujeres? Perfecto, muchísimas gracias. La pregunta es súper importante. La presencia de mutaciones que favorecen la aparición del cáncer de ovario es una de cada 400 mujeres, es el 0.25%. ¿Con quién lo podemos comparar? Con una población específica que son los judíos Ashkenazi. Los judíos Ashkenazi tienen esa mutación, las mujeres, una en 40, o sea, 10 veces más que la población general. Entonces, mucho de lo que conocemos de las mutaciones genéticas en mama y ovario vienen de estudios realizados en mujeres y hombres pertenecientes a las poblaciones de judíos Ashkenazi que han migrado a los Estados Unidos, a Europa y a otras partes del mundo. Exacto, también tienen una mayor probabilidad de tenerla, o sea, es un porcentaje chiquitito de personas. Es muy poco. Muy poco, pero entonces uno tiene que enfocarse y buscar personas que hayan tenido cáncer de mama y cáncer, bueno, cáncer de ovario no, porque estas no han tenido cáncer de ovario, pero cáncer de mama, por ejemplo, siendo jóvenes, familiares, muchos familiares. Hijas de mujeres que tuvieron cáncer de mama antes de los 50 años. Ah, ok. Sobrinas de mujeres por la línea materna que tuvieron cáncer antes de los 50 años. Entonces, esos son indicadores para prestarle mayor atención a los pacientes y al menos para consejería genética. Hay un grupo, René, que es muy importante y que vemos nosotros con mucha frecuencia, y es un tipo de cáncer de mama que se llama el cáncer de mama triple negativo, es decir, el que no tiene ni hormonas ni HER2/neu. A ellas también les puede dar más cáncer de ovario de tipo hereditario. Sí, no es mi área la mama, eso lo sabes mejor tú que yo, pero de mi área puedo decir que más o menos entre el 18 y el 20% de las pacientes con cáncer de ovario global tienen algún componente genético para investigar. Entonces, aquí estamos enmarcando la situación en una mujer sana que puede haber tenido uno de estos antecedentes y por eso se ha perfilado, o que por alguna otra situación tiene una prueba genética positiva y sabe que tiene un riesgo mayor de tener cáncer de ovario. Entonces, esta pregunta creo que es bien importante, ¿es muy grave el cáncer de ovario? El cáncer de ovario es una enfermedad muy grave porque en 3 de cada 4 pacientes se diagnostica en estado avanzado, o sea, es una enfermedad a la que el equipo terapéutico llega tarde porque se parece a todo y no se parece a nada. Para los que trabajamos con cáncer es muy clara la figura de una paciente con cáncer de ovario, pero no ni para el médico general, ni para el ginecólogo, etcétera. Entonces es una enfermedad que, como se diagnostica en estado avanzado, la posibilidad de que esta mujer esté viva 5 años después del diagnóstico es apenas del 30%. A los 5 años habremos perdido al 70% de nuestros pacientes. Entonces, cuando en cáncer de mama un diagnóstico temprano salva vidas, pero en cáncer de ovario el problema es tener un diagnóstico temprano. Claro, porque a diferencia del cáncer de cervix, por ejemplo, donde tenemos la citología vaginal como test de screening, nosotros no tenemos un test de screening o de tamizaje para cáncer de ovario. O sea, no podemos hacerle ecografías o medirle CA125 a las pacientes porque en el Reino Unido hace 6 años se publicó el estudio más grande que metió más de 300.000 mujeres y demostró que para diagnosticar un cáncer de ovario tenemos que operar entre 6 y 8 mujeres. Esto pues no es costo efectivo de ninguna manera para ningún sistema de salud. Ese es nuestro principal problema, no tenemos test de tamizaje. ¿Qué quiere decir? Que una paciente puede ir un año donde su ginecólogo y el ginecólogo por cualquier razón le pide una ecografía y esta ecografía ser normal y va el otro año y puede tener un cáncer de ovario. No tenemos prueba y eso es lo que da cuenta de la letalidad de esta enfermedad. Exacto, si por ejemplo tenemos una mujer que dice me voy a hacer ecografías de transvaginales para evaluar los ovarios cada 6 meses, es posible que si esa mujer iba a tener cáncer de ovario, entre 6 meses y 6 meses ya la encuentres con la enfermedad diseminada. Está demostrado y escrito que no sirve como estrategia de prevención hacer ecografías. Esto lo que detecta son lesiones incidentales y a veces pues es un golpe de suerte. Quiero decir, 400.000 mujeres haciendo ecografías, alguien va a pescar algo. Claro. Pero como estrategia de prevención y de salud pública es completamente irrelevante. Estamos hablando entonces de una enfermedad grave. Grave. De una enfermedad que no tiene un órgano afuera, que la podemos evaluar como la mama, y de una enfermedad que cuando existe una opción preventiva,
pues tiene mucha posibilidad de ser intervenida para evitar que algo aparezca. Esa afirmación es excelente. Para nosotros conocer que la paciente está mutada, pues prende todas las alertas, le hacemos una vigilancia especial hasta que haya tenido los hijos que va a tener y de acuerdo al tipo de mutación que tenga, le ofrecemos extraer los ovarios con las consecuencias que esto podría tener u otras alternativas que vamos a explorar más adelante en esta conversación. No solo a ella, a sus familiares en primer grado, porque si tengo una mujer mutada, muy probablemente sus hermanas también estén mutadas y es obligación absoluta de testearlas a ellas y a ellos, a sus hermanos también. Ok, estamos haciendo un especial con el doctor René Pareja Franco, ginecólogo, oncólogo, para poder entender opciones de manejo preventivo de cáncer de ovario en mujeres sanas. Sí, entonces, hay muchas mujeres y hombres que están viendo este programa que no pertenecen al área de la salud, esperamos que les sea de provecho, pero también hay ginecólogos y personal de la salud evaluando estas consideraciones que estamos contándoles. Les vamos a pedir un paréntesis muy pequeño para que el doctor Pareja nos pueda enmarcar anatómicamente de lo que hablamos. René, ¿qué son los ovarios? Te lo pregunto porque a mí el ovario me parece un órgano, el ovario es un órgano excepcional, muy extraño, ¿no? Es excepcional. El ovario es un órgano endocrino que se encarga de la producción de hormonas y se encarga además de la producción de óvulos. O sea, los óvulos, que después son fecundados por los espermatozoides, se originan en las células primordiales del ovario, se llaman ovocitos primarios. Cuando una mujer nace, viene con 5.000 de esos en los ovarios. Por ahí, por ahí más o menos. Y cada mes sale uno, lo maduran y ese es el que va a pasar a ver si es fecundado por un espermatozoide. Okay. Esa es la función reproductiva del ovario. La función endocrina del ovario se refleja básicamente en el ciclo menstrual. Se empiezan a producir hormonas, hace que se crezca el endometrio, preparándolo para una posible implantación de un embrión, y si esto no sucede, pues entonces el endometrio se cae, se descama y se produce un proceso llamado menstruación. Entonces, el ovario, a la vez de que produce hormonas, recibe influjo de hormonas que se originan en la hipófisis, en el cerebro, y crea una cosa que se llama eje hipotálamo-hipófisis-ovario, que hace todo ese cambio hormonal que en algún momento específico de la vida es muy importante, sobre todo cuando está declinando. Eso lo llamamos menopausia. Okay, sí. Cuando la función del ovario está declinando, deja de producir esas hormonas, tiene un efecto específico en el bienestar de las pacientes, en cómo se sienten las pacientes, en su fisiología, y hay cambios a nivel corporal, pero también hay cambios a nivel mental y cognitivo relacionados con la menopausia. Básicamente, el ovario es un órgano maravilloso, y como es un órgano tan activo, que cada mes tiene que tener una cicatriz para soltar un óvulo cada mes, eso es lo que lo pone a riesgo de hacer carcinomas epiteliales del ovario. Cualquier cosa que uno haga para dejar quieto el ovario va a servir para prevenir el cáncer de ovario. Por ejemplo, los anovulatorios orales. Así funcionan. Los anticonceptivos. Los anticonceptivos. Así funcionan los anticonceptivos. Perfecto. Dejan el ovario quieto, no ovula, el ovario pues no se inflama, no cicatriza, no repitelializa, y esto de alguna manera ayudaría a la prevención. Fantástico, o sea, ya hicimos de una vez una explicación, nos la hace el doctor Pareja, sobre cómo el anticonceptivo oral deja el ovario más quieto. Bien, entonces el ovario produce ese óvulo, el óvulo sale. ¿Por dónde se va ese óvulo hasta el útero? Buena pregunta, es captado por las trompas de falopio. Las trompas de falopio son como un gusanito, como un tubito que al final tiene como una manito, como casi los tentáculos de un pulpo. Sí, perfecto. Eso se llaman fimbrias. Esas fimbrias captan el óvulo y lo meten dentro de la luz de la trompa de falopio, donde un espermatozoide ha sido capaz de llegar, ahí se da la fecundación y luego es transportado hasta dentro de la cavidad uterina. Una cosa importante de mencionar es que durante los últimos 20 años los investigadores han encontrado que el origen del cáncer seroso de alto grado, que es el más común, pueden ser las fimbrias. Los deditos. Los deditos de la trompa. Y entonces hay literatura que demuestra que pacientes que no tienen esas fimbrias o no tienen esa trompa les da menos cáncer de ovario. Okay. Y también... una mujer puede no tener la fimbria. Sí, claro, pues porque tuvo algún procedimiento y ya no tiene la fimbria. Ya. Pero cuando hacíamos cirugía reductora de riesgo, que la cirugía era quitar la trompa y el ovario, que se llama salpingo-oforectomía, salpingo por trompa y oforectomía por ovario, pues se hacían cortes y en esas
células de los deditos de las trompitas, había células tumorales iniciales ahí. Okay. Eso lo llamamos STIC, por su nombre en inglés. Y ese STIC parece que es el origen del carcinoma seroso de alto grado. Es bien interesante. Muy interesante. Bien, entonces cerramos el paréntesis. Ya entendemos dónde está el ovario, dónde están las fimbrias, las trompas, el útero. Ahora bien, resulta que una mujer tiene alto riesgo de cáncer de ovario, ya lo sabemos, ya sabemos dónde está, qué estrategias se pueden utilizar para reducir ese riesgo. Perfecto. En general el cáncer de ovario ocurre alrededor de los 60 años, alrededor del 8% de ellos ocurren menos de los 40 años, pero también hacia los 50 años hay un número importante. Entonces, las estrategias estándares han sido en las pacientes que tienen mutación del BRCA1, ofrecer una salpingo-oforectomía bilateral, quitarle los ovarios por lo menos a los 35 años, ya que en las pacientes que tienen un BRCA1 mutado, el riesgo de cáncer de ovario hasta los 60 años sube tanto como el 60%. En las pacientes que tienen BRCA2, que es un factor de riesgo conocido para cáncer de mama, el riesgo de cáncer de ovario es el 30%. Entonces ahí nos corremos un poquito y esas pacientes deben tener afuera de sí las trompas y los ovarios antes de los 45 años. Eso es más o menos el enfoque de reducción de riesgo nuestro. Creería que es interesante hacer esta apreciación. Cuando decimos BRCA o BRCA, esas son las palabras iniciales de breast cancer. Entonces hay unos genes en las células, en los cromosomas. El BRCA1 queda en el 17, en el cromosoma 17, el BRCA2 en el cromosoma 13, y se pueden alterar. Eso es lo que le pasa a las personas con alto riesgo, por ejemplo a las judías Ashkenazi, tú dices elegante, Ashkenazi. Entonces a estas personas les da por la mutación más probabilidad de cáncer de mama y ovario. El BRCA1 tiene riesgo de tener el cáncer de ovario sobre... 60%. ¿60% sobre qué edad? Hacia los 80 años el riesgo acumulativo es 60%. Okay. Recuerden, se va acumulando más allá de la menopausia. Pero se puede presentar el BRCA1 más temprano y más agresivo. En general el cáncer de ovario es una enfermedad agresiva. Sí, o sea, si yo sé que una paciente tiene una mutación y que tiene los ovarios funcionales, trato de convencerla de que tenga su paridad para poder tomar alguna conducta de prevención, porque definitivamente sí hay diferencia en el resultado y obvio, la prevención que uno hace del cáncer de ovario alcanza niveles del 85-90% con las cirugías reductoras de riesgo. Okay. Entonces el BRCA1 se presenta porque hacemos la solicitud de la cirugía que ustedes hacen de quitar las trompas y los ovarios más temprano, como hasta los 35 años. Eso dicen las guías, sí. Pero como les conté, parece que el origen del cáncer epitelial de ovario está en las trompas, sí. Y entonces han salido alternativas nuevas y una de ellas es una que se llama salpingectomía con oforectomía diferida. Lo voy a poner en español. Quitar las trompas sin quitar los ovarios para que la paciente no tenga todas las consecuencias adversas de no tener ovarios, pero tenga todos los beneficios de la cirugía reductora de riesgo. Esto es tan importante y tan potente la literatura que el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras hace más o menos 6 años lanzó un statement advirtiendo que cualquier ginecólogo que hiciera cualquier cirugía en la pelvis por cualquier indicación, miomas, enfermedad preinvasiva, hiperplasia endometrio, la que sea, debería retirar las trompas como estrategia de prevención del cáncer de ovario. Sí, por ejemplo, lo leía y me parece muy interesante el concepto salpingectomía oportunista. Sí. Entonces, te van a operar de el apéndice, tú puedes hablar de una vez con el ginecólogo que entre con el cirujano y quite las trompas. Pues sí, realmente sí. En la literatura nuestra se asocia más a procedimientos ginecológicos, pero característicamente hay literatura en apendicectomía, en corrección de prolapsos por laparoscopia, en colecistectomía, en cirugía de vesícula. O sea, cualquier ingreso a la cavidad debería aprovecharse para retirar las trompas por varias razones. Primero, porque es muy sencillo. Segundo, porque no toma casi tiempo. Y tercero, porque está asociado a casi ninguna morbilidad. No tiene consecuencias para la paciente. Eso te quiero preguntar. Si a una mujer se le llega a quitar la trompa de falopio, ¿podría esta mujer alterar sus ciclos menstruales, tener más dolor? En general, no. En general, si uno hace la técnica como es y se pega bien a donde está la vasculatura de la trompa, es una cirugía que toma
5 o 10 minutos y el ovario se queda indemne. Entonces el ovario va a continuar con su función hormonal, que es lo que requiere la paciente para estar bien y para no estar en una menopausia precoz, que es el costo que ha tenido históricamente la cirugía reductora de riesgo. Dejar a una paciente de 30 a 32 años en menopausia por miedo al riesgo del cáncer de ovario, entonces le quitamos los ovarios y va a sufrir todas las consecuencias adversas de no tener ovarios. De hecho, los estudios poblacionales muestran que estas pacientes se mueren más que las que sí tienen ovarios, se mueren de muchas causas, pero les da más infarto, les da más osteoporosis, se fracturan más la muñeca, las vértebras y la cadera, y fuera de eso tienen más alteraciones cognitivas. Claro, yo creería que es interesantísimo hablar de lo que implica quitar tempranamente los ovarios, porque aquí estamos hablando es de la posibilidad de quitar las trompas y esperar más tiempo hasta quitar los ovarios. Por ejemplo, en un artículo que me compartías y que hemos revisado y luego lo dejaremos aquí anotado para quien tenga interés y lo pueda consultar o lo podamos compartir, están hablando de quitar las trompas sobre los 35 años, por ejemplo en BRCA1, y demorar todavía 5 años más el retiro de los ovarios. Es una mujer que tiene 5 años más de hormonas y de mucha vitalidad. ¿Qué implica? Habla un poco más, por favor, de qué implica quitar los ovarios. Los ovarios como fuente de hormonas son necesarios para muchas situaciones relacionadas con el bienestar de las pacientes, pero el déficit de ovarios ocasiona básicamente resequedad de todas las mucosas genitales, la mucosa oral, resequedad de la piel, pérdida del cabello, alteraciones importantes en el ánimo, predisposición a condiciones como la depresión y predisposición a desarrollo de condiciones respecto al estado cognitivo de la paciente. Podemos hablar enfermedad de Alzheimer, para poner una típica, pero las alteraciones de la cognición van mucho más allá de la enfermedad de Alzheimer. El no tener ovarios se relaciona con esas consecuencias. Además, la presencia de las hormonas ejerce cierto factor protector contra condiciones cardiovasculares. Las pacientes que no tienen ovarios o que perdieron sus ovarios a edad temprana son más proclives a padecer enfermedades cardíacas y coronarias que las pacientes que tienen sus ovarios en su sitio. Bien, entonces yo creo que es muy emocionante este panorama que nos traes y te quisiera preguntar, ¿ya está suficientemente estudiado, ya es contundente o todavía hace falta entenderlo más? Es una súper buena pregunta, Fer. O sea, ya tenemos evidencias de estudios poblacionales, ya tenemos evidencia de estudios retrospectivos, ya hay position statement de las asociaciones más importantes. Sin embargo, se están llevando a cabo estudios clínicos controlados, o sea, aplicando el método científico para tratar de llegar a la comprobación de que esto es real. Obvio, esto requiere un número muy importante de sujetos. Entonces, los dos ensayos prospectivos que están corriendo, el SOTROC y el TUBA-WISP, básicamente uno va a meter 2.600 pacientes, el otro va a meter 3.000 pacientes. A la mitad les van a ofrecer sacar solo la trompa, a la mitad les van a ofrecer quitar la trompa con los ovarios y van a mirar los desenlaces a largo tiempo, porque los desenlaces que hay ahora tienen que ver más con calidad de vida y con función hormonal, seguimientos a 3 años, a 5 años. Se espera que estos dos estudios estén publicados para el 2036. O sea, estamos a 11 años de tener el resultado de 2 ensayos clínicos controlados prospectivos que nos dicen quite las trompas sin ningún riesgo, porque esto va a ayudar a prevenir el cáncer de ovario, pero teniendo como efecto de la medición, teniendo como resultado el cáncer de ovario. Estos estudios fueron diseñados con este propósito y están en curso, y de hecho en América Latina están abiertos ahora el TUBA-WISP, al menos tengo colegas en Uruguay, en Brasil y en Argentina que lo abrieron, y probablemente grupos colombianos entraremos al TUBA-WISP más adelante. Yo tengo muchas pacientes que tienen alteraciones de las pruebas genéticas y no han tenido cáncer y se tienen que enfrentar a esta decisión, y es un asunto muy impactante, les afecta su plan de vida porque muchas no han tenido hijos. Tengo en mente una en especial y a esa le quiero dedicar este programa y esa posibilidad, porque le quiero decir, hay opciones. Ella en este momento tuvo una situación
de pareja, terminó con su pareja y quedó en un punto en el que no es tan fácil resolver ese asunto y quiere tener hijos. Entonces a esta mujer le surge la posibilidad, no tendríamos que ser tan agresivos a pesar del riesgo que tiene, y se puede solicitar que le quiten las trompas, ¿cierto? La salpingectomía. Y bien, ¿cómo se hace si tiene el ovario, pero cómo se hace para que pueda tener un embarazo? Es muy sencillo, no es mi área de trabajo, pero hay técnicas de reproducción asistida donde las pacientes no necesitan tener trompas para quedar embarazadas. ¿Cómo sería? Básicamente, si tienen los ovarios, se ponen unas drogas que hacen una estimulación para que produzcan ovocitos. Una vez el ovario está estimulado, se hace una aspiración de esos ovarios estimulados a través de la vagina, se recuperan sus ovarios y esos ovarios son puestos en laboratorio, y en el laboratorio los espermas, los espermatozoides, ya sea de su pareja o de otra persona, son o inyectados directamente en el ovocito o facilitados para que inyecte el ovocito, y se crean varios embriones, y los especialistas en reproducción asistida implantan estos embriones, uno o dos o los que ellos decidan, no es mi área de experticia, para lograr un embarazo. O sea, las pacientes no necesitan tener trompas para quedar embarazadas. Desafortunadamente, el sistema de salud público en Colombia no contempla las técnicas asistidas de reproducción aún. Entonces esto tiene cierto costo para las pacientes, pero definitivamente es una alternativa. Para ellas es mucho mejor no tener trompas y tener ovarios a no tener ni siquiera ovarios para poder estimular, para sacar ovocitos. Creo que hemos tenido una jornada sumamente interesante con el doctor Pareja. Yo en lo personal, que pues soy su amigo y su admirador, estoy muy agradecido de su compañía, estoy muy expectante de que muchas personas se puedan beneficiar de esta información. Quisiera que por favor cerraras y contaras tus apreciaciones y tus recomendaciones finales. Pues es muy importante, y gracias Fer por haberme invitado a tocar este tema que es relativamente nuevo para los médicos generales y para algunos ginecólogos. Es una alternativa que se puede aplicar a las pacientes jóvenes y que les permite mantener función hormonal e incluso función reproductiva mientras se les protege del riesgo de desarrollar un cáncer de ovario. Muy bien, el doctor René Pareja es un médico que vive en Medellín, es una persona que tiene una experiencia en varios países de América Latina donde operas, pero si alguien te tiene que buscar, ¿dónde te puede encontrar? Me pueden encontrar en mis redes sociales, tengo un Instagram, tengo un perfil en X, tengo Facebook y bueno, por ahí me pueden encontrar. Y aquí vamos a compartir los datos del doctor René Pareja para quien requiera su compañía y su asistencia. A todos ustedes, muchísimas gracias por la compañía y por estar con nosotros en este momento. Gracias, René. Gracias, Fernando, por la invitación.